Antes de yo ser sacerdote, iba a la iglesia cuando ya el Señor me llamó y empecé obviamente a asistir a misa. Y escuchaba que la gran mayoría de los sacerdotes, la gran mayoría de las misas donde yo asistía, yo iba a mi parroquia, obvio, pero no me llamaba la atención cómo predicaba el sacerdote por esta sencilla razón. Yo decía, no habla de las lecturas. Entonces iba a otro templo, a la misa, y veía que el sacerdote no hablaba de las lecturas. O hablaba tangencialmente de los textos. Y yo decía, ¿y por qué no hablarán de lo que se acaba de leer? ¿Qué hablaban? Contaban una anécdota, un cuento, o tocaban tangencialmente el Evangelio. Otros más, de pronto más suspicaces, pues tomaban algunos apuntes, algunas notitas y enseñaban algo que podía estar relacionado con las lecturas, pero no tocaban las lecturas, no hablaban de las lecturas. Y yo decía, ¿y por qué hacen eso? Obviamente, pues yo apenas estaba iniciando en la iglesia, apenas estaba yendo a las misas. Yo hice mi primera comunión ya bastante grandecito, tenía 23 años, ¿no? O sea que el camino mío ha sido un poco distinto frente a la fe, ¿no? Yo desafortunadamente no recibí la formación cristiana en mi casa como era debido. Yo nunca participé de grupos de iglesia, ni grupo de jóvenes. Yo nunca fui monaguillo en una parroquia, nada, no. Mi realidad con Cristo Jesús empezó prácticamente a los 23 años. Ahí fue donde yo arranqué ya hace bastante tiempo. La cosa era que yo me cuestionaba. Bueno, empecé a estudiar mi carrera de Derecho para ser abogado y entonces todo eso me fue dando como cierta estructura intelectual y empecé a pensar, a utilizar la cabeza porque ya llevaba 23 años sin estrenar el cerebro. Y yo creo que a veces me falta todavía desempolvar muchos rincones de mi caletre para poder asumir todas estas realidades que vive el mundo de hoy. La cosa es que yo me propuse, a ver, hay cosas que aquí estos sacerdotes no tocan, temas que prefieren obviar, temas que prefieren pasar por la tangente, temas que prefieren darle la vuelta para no incomodar, para no molestar, para no herir, para no afectar, para no herir susceptibilidades, etcétera, etcétera. Y yo considero que no es una manera honesta. No es honesto con el pueblo de Dios predicar así. ¿Y por qué yo hacía esa reflexión? Porque en aquella época yo estaba sentado como pueblo de Dios, yo era laico. Y yo me sentaba allí y esperaba que el sacerdote hablara de lo que decían las lecturas. Por ejemplo, hablaban sobre la samaritana, supongamos el texto de la samaritana. Y la samaritana entonces fue al pozo, todo el episodio que nosotros ya sabemos de la samaritana. Y resulta que el sacerdote hablaba de otras cosas. Hablaba de un agua, pero no hablaba del caso concreto. O hablaba de situaciones distintas a lo que planteaba allí. Entonces, creo que no es honesto que el sacerdote haga eso, porque está defraudando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita que se le predique la palabra de Dios, que se le predique la palabra de Dios. Y resulta que hay palabra de Dios que es bastante incómoda. Y usted sabe, querido amigo, que mis videos a veces traen temas incómodos, ¿no? Y hay que tocar esos temas incómodos. Es como lo que sucede en las familias. ¿No le ha pasado a usted que en su casa o en la casa del tío o del vecino, ¿no?, está la pareja y no quieren discutir un asunto? No, ese asunto aquí no se toca. Aquí no vamos a hablar de la tía Inés porque ya sabemos a dónde nos vamos, a dónde vamos a ir. No, por favor, aquí hablar sobre doña Matilde, por favor, ni se le ocurra. No, esa parte de la economía, no, aquí no tocamos eso. No, eso aquí no se toca. Y entonces uno dice, ¿y por qué no se toca? Eso precisamente es lo que se debe tocar, porque ahí es donde está el problema. Pues bien, hoy voy a tocar un asunto que es bastante complejo, pero voy a sustentarlo con la palabra del Señor. El domingo pasado, 30 de septiembre,
La liturgia nos sugirió un texto, la primera lectura del libro de Números y el Evangelio de Marcos. En las misas de los domingos, la primera lectura siempre está conectada con el Evangelio. Siempre, 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 siempre. Entonces esta primera lectura del libro de Números mostraba cómo 70 hombres fueron apartados y recibieron el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Profetizaran, para que hablaran del Señor. Y después 2 hombres recibieron el Espíritu de Dios aparte, para que también profetizaran. Pero a alguien no le gustó eso y le dijo a Moisés, Moisés, prohíbaselo. Es que está profetizando y no estaba con el grupo de los 70 que recibieron el Espíritu. ¿Por qué están profetizando? Y llega Moisés y dice, ¿por qué va a sentir celos y rabia? Si están profetizando el nombre del Señor, pues que hablen. ¿Cuánto me gustaría que todos profetizaran en nombre del Señor? ¿Cuál era la rabia? Que estos 2 que recibieron el Espíritu del Señor no estaban con los 70 hombres que recibieron primero el Espíritu de Dios. No eran de su grupo. Pasemos al Evangelio de Marcos. Unos hombres están expulsando demonios en nombre del Señor. Entonces los apóstoles les impidieron esa tarea, porque no eran de los suyos. Y le dicen al Señor Jesús, es que se los hemos prohibido porque no eran de los nuestros, no eran de los 12. Por favor, ¿a dónde quiero llegar? Resulta que aquí es donde va lo incómodo, pero lo tengo que decir, lo tengo que decir. Tal vez yo me haga antipático con este tipo de temas, pero se tiene que decir porque no es honesto callar. Y tal vez de pronto hasta pierda suscriptores en estos videos, pero no le hace. Pero las cosas hay que decirlas. Es que hay personas que en nuestra vida diaria, en nuestra realidad parroquial, sienten envidia porque hay personas que como no son de los nuestros no pueden hacer determinadas cosas. Es que no pertenece al grupo nuestro. Es que no ha hecho el retiro. Es que cuando lo haga. ¿Y quién es usted para que me diga algo a mí? Si yo llevo aquí 30 años en la parroquia, usted es un recién aparecido. Usted va a participar acá, no, primero tiene que hablar con el párroco, primero tiene que hacer y aparecen pues prácticamente, no sé si son los voceros del párroco o qué la cosa, pero impiden una serie de situaciones que no está bien y existen celos y rencillas. No voy aquí a enunciar los nombres de estos grupos, pero ellos se pueden identificar. Se identifican y lo sienten fácilmente cuando existen riñas y choques por la manera de manejar su expresión de fe, por la manera de que tocan la música, por la manera de vestirse, por la manera de proceder, y entonces porque no es de los nuestros. Y yo creo que es necesario decir algo aquí en este video. En la Iglesia Católica hay muchos grupos que no deben tener esos sentimientos ni esos pensamientos. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una. Y si tiene grupos de iglesia, esos grupos son de la Iglesia y para la Iglesia. Y están bajo el mismo pastor. Y tienen la misma Biblia. Y tienen los mismos sacramentos. Y consumimos la Eucaristía. Y vamos todos a misa. Y tienen los estatutos que los apoyan por parte de la Iglesia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es la rabia? Esto es un llamado de atención para que se asuman esas lecturas. Y se tiene que asumir las lecturas y no descartarlas. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso era ya con Moisés en el libro de Números. No, eso era ya en el tiempo de Jesucristo. Nosotros somos distintos aquí. No. Esa palabra es tan actual que es necesario hacer un análisis más profundo, ¿no? Y no obviar esa palabra. Esa palabra se está dirigiendo hoy, es para aquellos que siguiendo al mismo Jesús, siguiendo la misma palabra del Señor, sienten envidias unos de los otros porque no son de los nuestros. No son de los nuestros. ¿Qué nos quiere decir esa palabra? Nosotros somos de Cristo, somos del Señor. Cuando usted empiece a pensar que usted es de un grupo,
empezó a fallar en su vida cristiana. Esa es la lección. Y les recomiendo que lea esos textos del domingo pasado, 30 de septiembre. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.